Muy buenas noches. No sé ustedes si recordarán unas elecciones autonómicas de las que el resto del país estuviera tan pendiente. Tal vez aquellas de 2001 en el País Vasco con el mítico Plan Ibarretxe podrían ser un precedente de lo que estamos viviendo. Ahora mismo España entera mira a Cataluña y no es un titular llamativo, eso es la realidad, porque todas las conversaciones en los últimos 5 o 6 meses se han dirigido hacia lo que ocurre en aquella comunidad autónoma. Cataluña vota hoy en las primeras elecciones en día laborable de la historia de nuestro país, desde aquellas que auparon a Felipe González al poder. Cataluña vota hoy por primera vez desde la aplicación del artículo 155 de la Constitución y nosotros, pues ante esta circunstancia excepcional, pues hemos hecho también un programa excepcional. De entrada, me van a permitir que antes que presentarle a nuestros invitados, nos vayamos a la central de datos con nuestra compañera de informativo. Laura Ortiz, buenas noches. Buenas noches, Juanjo. Vamos a ver cómo están en este momento los datos que sitúan a Ciudadanos con 34 escaños, Junts per Catalunya otros 34, Esquerra Republicana 32, el PSC 18, Catalunya en Comú 8, la CUP 5 y el PP 4. Son datos, Juanjo, que están variando en estos momentos. Está el 45,5 escrutado. De hecho, ya ha habido cambios respecto a lo que te acabo de contar y son 35 los escaños de Ciudadanos y ya superaría en uno a Junts per Catalunya. De hecho, lo estamos viendo a lo largo de toda la noche como el porcentaje de voto es superior el de Ciudadanos, pero mantiene el mismo número de escaños. En este caso, pues sería 35-34. Parece que según se está desarrollando la noche y al porcentaje que llevamos escrutado ya, va a ser poco lo que varíe, escaño arriba, escaño abajo y sin duda, bueno, hay un triunfador esta noche, que es Ciudadanos, pero va a ser un triunfador que lo va a tener muy difícil para que esos buenísimos resultados, en comparación con las últimas elecciones en las que sacaba 25 escaños, puedan aupar a Inés Arrimadas a la presidencia de la Generalitat de Cataluña. Bueno, pues vamos a ver lo que ocurre a partir de esta noche y sobre todo en los próximos 2 meses, porque es bastante probable que, no es para nada descartable, mejor dicho, que el bloqueo institucional nos lleve de nuevo a unas elecciones, pues por ejemplo por el mes de febrero o marzo. Vamos a pedir la opinión a nuestros 2 invitados, Muad Ayadi, natural de Mataró, politólogo y asesor de caballas. Entiendo que, Muad, buenas noches, esta es una jornada electoral especial para ti. Bueno, especial y excepcional, tanto por el contexto político en el que se desarrolla como por las circunstancias que han acabado llevando lugar a estas elecciones. Estamos ante un contexto amplio, imprevisible, difícilmente los resultados que ya más o menos parecen que difícilmente se vayan a mover, vayan a cambiar la situación política actual en Cataluña. Seguimos hablando de 2 bloques enfrentados, 2 bloques divididos. Y aquí confesar también una percepción propia personal, si se me permite, no tanto de la ciencia política, que es que lamentablemente la división política también se ha acabado consolidando en una división social, debido también no solamente a los planteamientos defendidos por cada uno de los bloques, sino también al papel tristemente ejecutado desde el Gobierno central. Y en representación del partido que sustenta el Gobierno central, en una semana más, don Carlos Rontomé, vicesecretario general. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? No son buenas noches para ustedes, ¿no? Bueno, era un resultado que se preveía. Sabemos que las encuestas y los datos que se manejaban, pues iban en esa dirección, en una caída del Partido Popular en favor de otras formaciones como Ciudadanos, que ha sabido recoger ese voto y ese desgaste. Evidentemente la aplicación del artículo 155 puede que haya tenido un desgaste importante para el partido del Gobierno. Y bueno, es algo que era previsible, ¿no? Algo previsible que puede tener alguna consecuencia en su partido de puertas adentro. Mañana tienen ustedes convocada una Junta Ejecutiva Nacional en la que va a estar la secretaria general y responsable de política de mujer, Yolanda Bell, en representación de Ceuta, y no sé si temen una especie de efecto contagio, valga la redundancia, del efecto Ciudadanos a otras comunidades más o menos cercanas a Cataluña, como la Comunidad Valenciana o la Comunidad de Madrid, donde, recuerden, Cristina Cifuentes gobierna gracias, entre otras, al soporte de Ciudadanos.
Bueno, está claro que vamos a ver, la cuestión de los dos nuevos partidos, sobre todo Ciudadanos con respecto al Partido Popular y Podemos con respecto al Partido Socialista, o bueno, todo este conglomerado de partidos que se agrupan dentro de esa marca, realmente lo que han hecho ha sido romper el bipartidismo imperfecto que teníamos y evidentemente van a buscar van a ocupar espacios que están dejando libre los dos partidos tradicionales, el Partido Popular y el Partido Socialista. Evidentemente, si el Partido Popular y el Partido Socialista quieren salir, digamos, o superar esta situación, tienen que tomar medidas, evidentemente. Y no sé qué medidas internas exactamente van a tomar, pero yo creo que hay que aprender de las lecciones. Esto es una lección, es decir, hay algo que se ha hecho mal y hay que aprender bueno, buscar cuáles han sido los motivos por los que se ha hecho mal o las causas y tomar decisiones, ¿no? Yo creo que si no, los partidos pues se van languideciendo y yo lo que no quiero es que el Partido Popular acabe pues como la UCD, ¿no? Bueno, Boata, ya de antes hablabas de la división de Cataluña. Me gustaría que vieran el mapa que tiene ahora mismo su portátil mi compañera Laura Ortiz. Como no se puede ver, yo lo cuento, si te parece, Juanjo. Ahora mismo, claramente, en el mapa que se está publicando en los diferentes medios nacionales, es curioso porque hay dos zonas que están completamente en naranja para Ciudadanos, que es la zona de Barcelona. Lo comentábamos antes de empezar el programa, el conocido como el cinturón rojo de Barcelona. Bueno, pues en esta ocasión ya no es rojo, es naranja. También Tarragona en naranja, es decir, para Ciudadanos, mientras que Lleida y Girona están de un color azul más intenso, Junts per Catalunya. Si te parece, Juanjo, vamos a recordar un poco cuáles fueron los resultados de las últimas elecciones, las de 2015, porque en aquel momento concurrían de la mano lo que hoy es Esquerra Republicana de Cataluña y Junts per Catalunya, y sacaban 62 escaños. Ciudadanos en aquel momento sacaba 25, el PSC sacaba 16 y hoy saca 18. Ese desgaste que estábamos hablando de los grandes partidos y cómo Ciudadanos ha ido comiéndoles la tostada, parece que en este caso para el PSOE no se ha notado, porque el PSOE sube 2 escaños. Catalunya en Común tenía 11, ahora le dan 8, el Partido Popular tenía 11, en este momento lo que le dan es 4, y la CUP tenía 10 y en este momento tiene 5, es decir, hay 2-3 grandes perjudicados esta noche. Catalunya en Común, que cae, la CUP, que cae a la mitad, y el Partido Popular, que pierde 7 escaños en la noche de este jueves. 7 escaños en la noche de este jueves, también lo comentamos antes de comenzar el programa, en las últimas elecciones en las que Artur Mas logró ser investido presidente. Arisa Sánchez Camacho, hablo de memoria, creo que alcanzaba los 19 escaños, es decir, el Partido Popular en 5 o 6 años ha perdido 16 diputados en el Parlamento catalán, y eso, bueno, que tiene al frente un hombre que hace algunos años pues parecía que tenía un cierto tirón, como era Xavier García Albiol, el alcalde de la tercera ciudad de Cataluña, Badalona, pero bueno, pues a la vista está que hoy por lo menos no ha funcionado el experimento. Hombre, yo creo que evidentemente yo analizo desde fuera. Yo creo que el Partido Popular ahora mismo debería de convocar un gabinete de crisis, sinceramente. No me sorprende tanto el resultado que está obteniendo, porque hay una evolución en el seno del Partido Popular en Cataluña, una evolución, digamos, hacia pérdida de votos. Se ha visto en los diferentes municipios, se ha visto en las autonómicas, y se ha visto también los resultados que el Partido Popular recibía en Cataluña. A mí me sorprende más el resultado que está obteniendo Puigdemont y Junts per Catalunya. Todo el mundo vaticinamos un enfrentamiento, un cuerpo a cuerpo entre Ciudadanos y Esquerra. Sin embargo, todo indica lo contrario. Puigdemont sigue, Puigdemont resiste, y la formación la coalición electoral que ha salido, pues lo demuestra. En el caso de, citabas a Alicia Sánchez Camacho, por cierto, que fue quien aprobó unos presupuestos, Artur Mas. En su momento, no sé si aún hablaba en catalán de la entidad, en este caso Sánchez Camacho no, es catalana, pero es un poco, son datos para la historia y la hemeroteca está ahí. Entonces, son cosas singulares e incluso graciosas en cierta medida. Hombre, yo lo que decía antes, me preocupa el que se haya consolidado ya de una manera clara y evidente esta división de bloques. Sí que es cierto que el papel que pueden jugar los comunes puede ser importante, de desbloqueo. ¿Por qué digo desbloqueo? Porque aquí hay que plantearse sinceramente dos cuestiones. La vía unilateral hacia la independencia defendida por el bloque, digamos, independentista, difícilmente se va a poder llevar, y más con la aplicación del 155. Aquí, digamos, el Madrid, cuando digo Madrid, el Estado central ya ha enseñado los dientes, por lo tanto aquí ya no hay marcha atrás.
la vía del diálogo, la vía de la negociación necesita también de otra parte que esté dispuesta a ello. Moncloa parece ser que tiene unas líneas rojas que difícilmente va a poder acceder a sobrepasarlas o a negociar ni siquiera sobre las mismas, o incluso entrar en otros detalles. Por eso digo que el papel de los comunes puede ser aquí importante para desencajar la situación política en Cataluña. ¿Por qué digo desencajar la situación política en Cataluña? Aquí recojo las declaraciones de Nuet, que me parecen interesantes. Cataluña no es solamente el referéndum, mira más que el referéndum. No es solamente independencia sí o independencia no, también hay que gestionar una comunidad, también hay que gestionar una comunidad que tiene ni más ni menos que 7 millones de habitantes. Entonces aquí, que supone el 25% del PIB nacional. Por lo tanto, también el clima social, el clima económico y el clima político igual debería plantearse también de que igual nos estamos perdiendo el país, propiamente dicho, centrándonos en un único leitmotiv que es el de la independencia sí o independencia no. Antes lo mencionábamos, ¿no? Esquerra parece ser que se está replanteando la vía unilateral. El Junts per Catalunya, aunque Puigdemont se encuentre pues, en este posicionamiento de enfrentamiento directo desde Bruselas, aunque no lo quieran decir, pero yo creo que a puertas cerradas saben de que la vía unilateral ya no puede seguir hacia adelante. Y luego a mí el dato que me llama mucho la atención es, insisto, el resultado del Partido Popular. Que el partido que gobierne España sea un partido residual en una de las principales comunidades autónomas de España es muy llamativo. Hablamos insisto, de una comunidad que supone el 25% del PIB y que tiene más de 7 millones de habitantes. Que el gobierno que gobierne la Moncloa sea prácticamente inexistente o invisible en el Parlamento de Cataluña es muy llamativo. Un único apunte. Yo no creo que solamente haya sido por el tema del 155, que seguramente ha tenido una parte importante a la hora de este desgaste que está sufriendo el Partido Popular y que el ciudadano catalán medio, digamos que sería el constitucionalista que tradicionalmente ha sido abstencionista, 3/4 partes del votante que se abstenía ha sido el que se ha decantado esta vez por Ciutadans. Este votante difícilmente podría votar digamos, la manera en que cómo se ha llevado a cabo el 155, pero también otra cosa, que es el candidato. Xavier García Albiol no es precisamente un candidato. Hombre, si tú lo pones a Albiol y pones a Rivera, el votante conservador, que yo creo que lo tendrá muy fácilmente a la hora de elegir entre uno y otro. Y luego también la manera en que Albiol gestionó Badalona siendo el alcalde fue muy conflictiva, tanto la campaña actual que lo lleva a cabo la alcaldía como su propio gobierno, y eso también la gente lo tiene presente, ¿no? En cualquier caso, es otro dato, es cierto, y esto es estadística pura y dura, Albiol obtiene más votos cuando se presenta en la segunda vez, pero no vamos a hablar del Ayuntamiento de Badalona. Por cierto, en Barcelona, en Cataluña, hoy tenemos presencia ceutí, desde el punto de vista político, Karima Omar, la coordinadora de Ciudadanos, encabeza la delegación del Partido Naranja, compuesta por hasta 4 personas, los diputados, dos de los 3 parlamentarios nacionales, el diputado del Congreso Juan Bravo y el senador Guillermo Martínez Arcas, están allí. Con Bravo y con Omar hemos hablado en las últimas horas. Que las catalanas de este 21 de diciembre son unas elecciones cuya importancia ha trascendido su propio ámbito regional es algo de lo que apenas hay dudas, hasta el punto de que son muchos los políticos de prácticamente todos los puntos de España que se han desplazado a Cataluña para vivir de cerca la jornada electoral. Es el caso, entre otros, de Karima Omar, coordinadora de Ciudadanos, o de Juan Bravo, diputado del PP en el Congreso. A Omar, que ha estado ejerciendo como apoyo itinerante a los compañeros de su partido en céntricos colegios ubicados en las Ramblas o el Raval de Barcelona, destacaba el buen ambiente y la normalidad absoluta. Hay un ambiente de cordialidad, de colaboración, está todo el mundo por la labor de que el proceso se lleve de la manera más sana y cordial posible. No ha habido ningún incidente trascendente para nada. Sí que había alguna que otra zona por allí de algún colegio que se han quejado de algunas avalanchas y tal, pero poco más y ya digo, en el colegio que yo estoy, las sensaciones de democracia, de un proceso electoral limpio y con muchas ganas de que salgan ya los resultados y a ver en qué queda la cosa. Las de este jueves son las primeras elecciones celebradas en jornada laboral en España desde las que auparon al poder a Felipe González el 28 de octubre de 1982, algo que no pasa desapercibido tampoco para la líder de la formación naranja en Ceuta. Precisamente es una pregunta que yo he hecho a los apoderados que son de aquí, evidentemente. Yo, como no conozco muy bien la situación que se da aquí en Cataluña, pues bueno, lo he preguntado y me han dicho que están a la expectativa, que temían que el tema de que fuera un día laborable descendiera la participación, pero a la hora que estamos, la gente que lleva ya tiempo y conoce bien esta historia aquí en Barcelona, pues dicen que sí, que es aceptable la participación de la gente. Si a la representante de Ciudadanos le ha tocado estar en el centro, a Juan Bravo le han correspondido algunas zonas más alejadas del mismo, como la Verneda. También destaca el parlamentario ceutí el ambiente de absoluta normalidad y reflexiona sobre la participación. Y ahora mismo puedo decir que en el colegio que nosotros estamos las colas son de
10, 15 minutos para votar, o sea que hay bastante gente y no para de seguir llegando gente. Con lo cual yo creo que la participación va a ser alta y que hay conciencia por parte del ciudadano de lo importante que se está votando hoy, que no es cualquier cosa, y que como tal luego nos podremos quejar siempre y cuando hayamos participado, porque el que no participe o el que no asuma esa responsabilidad luego no podrá exigir mucho. Bravo no pasa por alto la jornada laborable y al igual que Omar reconoce que se han expedido bastantes certificados de asistencia. Bueno, se han emitido bastantes, pero no tampoco excesivos. Yo no sé si ha habido conciencia y los empresarios han facilitado la salida de la gente para trabajar, y había mucha dotación de justificante por si es necesario, pero tampoco ha sido tanto. En la experiencia de los dos colegios, porque yo comparto este y el colegio de La Pau, ¿vale? Me voy moviendo de uno a otro, pero no ha sido algo excesivamente llamativo. Al margen de ambos, otros 3 militantes de Ciudadanos Ceuta o el senador Guillermo Martínez se han desplazado a Cataluña para vivir una jornada electoral, se quiera o no, histórica. Bueno, Cataluña saben ustedes que tiene 4 provincias, pero las ciudades más pobladas y por tanto más influyentes pertenecen a una, a Barcelona, no solo a la ciudad condal, sino también alrededores como Hospitalet de Llobregat, como Sabadell, como Tarrasa, como Mataró, como el Prat, y de eso precisamente estaba muy pendiente ahora el amigo Muad, que se confirma que donde antes, no donde dije digo, donde dije PSC, ahora digo Ciudadanos. Efectivamente, yo creo que la nota aquí, bueno, el desgaste del PSC ya no es coyuntural, ¿no? Hay una evolución que le ha llevado hasta la actualidad. Cierto es que Miquel Iceta ha conseguido un poco reagrupar y reunificar esta formación histórica y darle también un sentido, ¿no? Porque las luchas internas que salían a la imagen pública y también la indecisión que se vivía en el seno del PSC, porque por un lado defendían el derecho a decidir, luego decían que no. Qué posición tomaban a lo largo del procés, qué posición tomaban a lo largo del 155. Entonces aquí, claro, el ciudadano también percibe una inseguridad. Sin embargo, lo que decíamos antes, Esquerra habla claro, va con las cartas encima de la mesa. Ciudadanos va con las cartas encima de la mesa. Desde el principio, desde un momento, es decir, Ciudadanos cuando se constituye como partido identitario con la lengua, en ese caso, como principal punto en el que se construye su política a nivel catalán, y luego cuando evidentemente crece y salta a las federaciones, esto cambia. Pero el PSC en este caso, no me sorprende tanto el resultado, sí, positivamente, pero no negativamente, en el tanto de que Iceta ha conseguido mantenerse firme ante el tren de Ciudadanos en este caso. Pero hablando de eso que decías hace un momento, de toda esa indecisión que hemos ido viendo en los últimos meses, electoralmente no solo no le ha pesado, sino que ha ganado 2 escaños respecto a las últimas elecciones. Y tú lo has dicho, el resto de los partidos hablaban más o menos claro, cada uno en la línea de lo que creía que tenía que ser. El PSC, sí es verdad, que ha sido el que ha estado más indeciso, más confuso quizás en todo este proceso, también porque no se nos puede olvidar una cosa, no se presenta solo en Cataluña, se presenta también en el resto del territorio nacional, y a ver cómo contentas tú a tus votantes de los dos lados. Tiene que bailar un poco el agua, y aún así, a pesar de eso que estábamos hablando, sube hasta los 18 escaños. No es mucho, son 2, pero es que estamos viendo otros ejemplos. El de la CUP, que ahora ya se queda en 4 escaños, que tenía 10, que pierde 6, y el del Partido Popular, que sigue en 4 escaños y pierde 7. Al hilo de lo que estábamos hablando de las provincias, en Barcelona y en Tarragona la primera fuerza es Ciudadanos, pero la segunda no es Junts per Catalunya. La segunda fuerza, en los 2 casos, es Esquerra Republicana. ¿Dónde sí que se está imponiendo Junts per Catalunya? Pues en las dos provincias restantes. Además, se ve muy claramente en Girona y en Lleida, es primero, y a una distancia bastante considerable de Esquerra, que segunda en este caso en Girona, y Ciudadanos cae hasta la tercera fuerza. En cualquier caso, habría que empezar a hablar otra vez del viejo debate, aquel del sistema electoral. Carlos. Sí, bueno, efectivamente, uno de los problemas que tenemos el problema de representación, teniendo en cuenta que hay zonas que están sobrerepresentadas y zonas que están infrarrepresentadas, sobre todo las zonas rurales están sobrerepresentadas. Pasa en el resto de España también, sí. O sea, es algo que pasa en todos los sitios, ¿no? Por nuestra ley, ¿no? Por nuestra ley electoral y por el tema de la provincia y todo esto, ¿no? Lo que sí veo en los resultados es que se mantiene esas dos bloques. O sea, realmente prácticamente no hay si miramos las de 2015,
prácticamente no hay movimiento, o sea, digamos, ha habido movimiento interno dentro del bloque, digamos, constitucionalista y el bloque independentista, ha habido movimiento de trasvase de escaños y trasvase de votos, pero no ha habido grandes movimientos, no ha habido un trasvase entre bloques, o sea, lo cual nos voy a decir otra vez como realmente, lo que decía Moja hace un momento, que realmente se mantiene esa división. Tú no puedes pretender, no se puede pretender que de repente en 2 meses o 3 meses después de las últimas, es decir, del famoso referéndum de octubre, pues las cosas cambien, no pueden cambiar de la noche a la mañana porque ha habido pues 30, 40 años prácticamente de dominio nacionalista en las instituciones y eso no se puede cambiar en 2 días, ¿no? Las dinámicas sociales no cambian en 3 meses precisamente, ¿no? Entonces, bueno, lo que vemos es que sigue siendo el mismo número de escaños prácticamente, se han movido entre partidos, pero los 2 bloques siguen igual prácticamente, y el número de votos también, sobre el 47-48% que obtuvieron los independentistas en las anteriores elecciones de 2015 y siguen manteniendo más o menos sobre esa cantidad. O sea que realmente lo que vemos es, bueno, ha habido partidos que han sabido aprovechar la coyuntura, que han podido tirar de otras fuerzas. Pero, por ejemplo, en el caso de la división de Esquerra Republicana, que es un partido que tiene una tradición histórica y tal, cuando hace la coalición con el partido de Puigdemont, ha ganado, o sea, al dividirse en 2, ha ganado escaños, ¿no? Es una cosa interesante. Muchas veces hablamos que las coaliciones no siempre suman. En este caso, el presentarse por separado ha supuesto un aumento en 4 escaños entre las 2 formaciones, lo cual es una cosa bastante interesante, ¿no? En fin, realmente, cuando se analiza, como estabais comentando antes, las motivaciones a la hora de votar, pues son complejas. Yo creo que ha habido mucho, en el caso, por ejemplo, del trasvase de votos del Partido Popular a Ciudadanos, ha habido mucho de voto útil, de sentido, de la sensación de que Ciudadanos podía ganar y, por lo tanto, había que... Y de hecho en votos está ganando. Dice, bueno, yo creo que ha habido mucho votante tradicional del Partido Popular que ha dicho, bueno, parece que estos sí pueden ganar, ¿no? Mientras que el Partido Popular ya estaba había una percepción de declive y, bueno, pues el votante ha preferido la opción de Ciudadanos, ¿no? Lo que sí está claro es que hace 12, 13 años Albert Rivera era un perfecto desconocido, ni hablemos de Podemos, y ahora estamos hablando de que Ciudadanos es la primera fuerza de carácter nacional en Cataluña, y además no es una cuestión de ahora, sino que viene siendo así en las últimas contiendas, tanto generales como, autonómicas. Y Podemos ha irrumpido con una fuerza tremenda en el panorama nacional. En Cataluña fue la más votada en las últimas elecciones generales, las últimas 2 convocatorias. La lectura interna, entiendo, que PP y PSOE tienen que hacer, es una lectura interna muy crítica, porque antes tú lo comentabas, el riesgo de la ucedización de los 2 grandes partidos. Bueno, no sé si estás de acuerdo. Más que la sí que es cierto que creo que estarás de acuerdo conmigo. Cuando analizamos el mapa político español y sobre todo el mapa electoral, evidentemente la realidad catalana es distinta, ¿no? A pesar del sistema electoral suele ser más... Pero perdón, Podemos hace 4 años Pablo Iglesias era un perfecto desconocido y tienen tantos escaños como la realidad política y social en España ha cambiado de una manera extraordinaria, eso no se puede negar. Nadie pensaba que un hombre que salía de la facultad iba a sacar 5 millones de votos en unas elecciones europeas. Eso fue una revolución política, si se acepta. No acababa de salir de tenía un bagaje pero me refiero político previo a nivel nacional, efectivamente, pero me refiero que no trascendió a nivel nacional. Entonces, claro, en el caso de Cataluña, si bien el sistema electoral es como es, suele ser más proporcional, si cabe, en comparación con los resultados que se suelen obtener a escala nacional. Lo que sí que es importante aquí, yo creo que en el caso de Podemos, por ejemplo, los comunes ahora mismo, sí que es cierto que no es Podemos, son los comunes que podemos entrar dentro de esta nueva marca. La fuerza de ellos también no hay que infravalorarla con estos resultados. Es decir, la presencia de los comunes o de Podemos a nivel municipal en Cataluña es extraordinariamente superior a la que tiene Ciudadanos. Solamente hay que ver el número de regidores y de alcaldías en manos de unos y de otros. Esto por una parte. Luego, evidentemente, el voto dual a la hora de cuando tienen lugar las elecciones generales, el último que ganó las elecciones generales en Cataluña fueron Podemos. Digamos que en Cataluña la lógica esta de municipio, comunidad y generales suele variar bastante.
En el caso de Ciudadanos y PSOE y PSC en este caso y el PP, yo creo que el papel de la abstención ha jugado un papel muy importante. Los que tradicionalmente se abstenían en las elecciones solía ser un votante socialista. Solía ser un votante socialista del área metropolitana y sin embargo esta vez se ha decantado, se ha posicionado y se ha movilizado. Y eso es un punto a favor de este bloque no independentista. Ha conseguido movilizar sus votantes que tradicionalmente solían abstenerse. En el caso también es importante, yo creo que hay que destacar el simbolismo de Ciudadanos, ¿no? Es cierto que las elecciones siempre han sido ganadas por formaciones nacionalistas periféricas en este caso. Yo discrepo mucho cuando dicen que Ciudadanos no es nacionalista español, pero no es que no sea nacionalista catalán. Entendemos a lo que nos referimos con nacionalista y centralista. Entonces yo creo que es simbólico que se rompa esa barrera imaginaria de que el nacionalismo soberanista en su momento y posteriormente independentista era invencible. Y también, repito, la sorpresa hoy, además del resultado obtenido por Ciutadans, es el resultado de Puigdemont y de Junts per Catalunya. Yo creo que todo el mundo pensaba de que este hombre iba a recibir un desgaste por su propio electorado, porque al final lo de las coaliciones es muy interesante, porque cuando el que se mantiene segundo y apoya a uno, siempre es el que menos se desgasta. Esquerra fue muy inteligente en el momento de apoyar en su momento fue Artur Mas y posteriormente Puigdemont sin entrar en el gobierno y luego entrando en el gobierno. Fue tan inteligente porque, claro, al final la gente no te desgasta a ti o no te castiga a ti, sino castiga al que está en primera fila. Y eso, en ese sentido, Esquerra supo aprovecharlo y los resultados le están dando en este caso la razón. Bueno, Laura, no sé si hay Esto va a cambiar muy poco ya. Estamos prácticamente al 71% escrutado y se mantienen los mismos resultados de los que hablábamos hace un rato. 35 escaños para Ciudadanos, 34 para Junts per Catalunya, 32 para Esquerra Republicana, 18 para el PSC, tenemos 8 para Catalunya en Comú y 4 para las CUP y 4 para el Partido Popular. A la vista de estos resultados, Juanjo, otra cosa muy interesante es qué va a pasar mañana. Bueno, ya está, ha llegado el día, se ha vuelto a votar y nos encontramos con una realidad que es prácticamente la misma. Lo comentabais hace un momento, esa división absoluta, los votos se han movido dentro de los propios bloques, pero no se han traspasado de unos a otros. La participación importantísima en la jornada de hoy, un 81,71%, y nos encontramos una sociedad catalana absolutamente dividida. Ahora, ¿esto cómo se cose? No sé vosotros cómo veis esta situación. Carlos. Bueno, la verdad es que nos vamos a encontrar en el mismo escenario que teníamos hasta hace poco, hasta hace 2 meses. Realmente el escenario va a ser muy parecido. Pero con una sociedad mucho más enfrentada después de lo que hemos vivido a lo largo de estos meses, ¿no? Yo, creo, desde mi punto de vista, la sociedad estaba enfrentada antes. Lo que sucede es que ahora se ha visibilizado. Es decir, había una especie de run-run, una sensación que estaba ahí detrás, eso estaba ya, la sociedad estaba fracturada. Lo que pasa es que había una parte de la población que estaba en una situación silenciosa, digamos, y parece que ahora se ha hecho visible, ¿no? Pero realmente el conflicto estaba ahí. Lo que pasa es que, bueno, ahora pues lo hemos hecho visible o aparece como visible. ¿Cómo se va a solucionar esto? Pues yo imagino que intentarán yo creo que los que tienen las mejores posibilidades para formar gobierno son los independentistas, evidentemente. Yo creo que otra cosa va a ser prácticamente imposible, ¿no? Primero porque no creo que Iceta permita que Arrimadas aparezca como posible jefa de gobierno, y luego además porque los números no salen, ¿no? O sea, es que no... Tendríamos que pensar que los comunes iban a apoyar a un gobierno no independentista, y eso me parece pues una cosa bastante alejada de la realidad o de la posible realidad, ¿no? Yo creo que van a formar gobierno otra vez los independentistas, y bueno, eso pues... ¿Cómo van a funcionar a partir de ese momento? Pues imagino que habrá que... Pero ellos se encuentran también con un problema ahora, porque en los dos casos, en el de Junts per Catalunya y en el de Esquerra Republicana, sus candidatos, uno de ellos en Bruselas, decía Mua del desgaste, parece que el estar en otro país ni siquiera le ha desgastado. Las personas que pretenden que sean presidentes de la Generalitat no están de acuerdo. Es decir, ahora ellos también tienen que hacer un esfuerzo por ponerse de acuerdo en toda esta situación, y vamos a ver cómo sale. Yo lo comentaba antes, Juanjo, no descarto la posibilidad de que de aquí a un par de meses estemos viviendo otra noche como la de hoy. Totalmente de acuerdo. El propio reglamento, es decir, el próximo presidente del Parlamento de Cataluña tendrá que proponer
a un candidato y a partir de ahí, bueno, pues funciona exactamente igual que en el Congreso de los Diputados. Mayoría absoluta en primera votación, mayoría simple, es decir, más sí es que no es en segunda votación, y si en ninguno de los dos casos, bueno, pues cualquiera de los 135 diputados, porque a diferencia de lo que ocurre en el ámbito nacional, sí está obligado el presidente o presidente de Cataluña a ser diputado. Saben ustedes que la Constitución deja abierta una puerta ahí a que, bueno, pues pueda haber un que presidente se pueda proponer que no un candidato que no sea diputado. No, aquí la ley es clara y explícita y habría que estar haciendo rondas de consulta hasta pasados 2 meses desde hoy. Es decir, si de aquí al 21 de febrero de 2018 no hay un presidente, Cataluña volverá a votar por, he perdido la cuenta, qué número de veces hace, los últimos 10 años. Sí, yo creo que efectivamente, de mi punto de vista ha sido un error convocar las elecciones de forma tan temprana. Después de la aplicación del artículo 155 ha sido excesivamente apresurado. Yo comprendo que había intereses y que había que llegar a acuerdos con los otros 2 partidos principalmente, ¿no?, a la hora de aplicar ese artículo 155, pero yo creo que hacía falta más tiempo, hacía falta centrar un poco más la vida política catalana antes de llegar a las elecciones, porque el resultado era previsible. O sea, yo creo que hace ya tiempo, tú lees artículos de hace un mes, bueno, cuando se convocan las elecciones, y prácticamente todo el mundo dice que, bueno, prácticamente todos los analistas hablan de que se va a repetir prácticamente los mismos resultados, que poco se va a mover, incluso con el tema de Puigdemont en Bélgica, incluso con Junqueras en la cárcel, en fin, realmente una cosa son las cuestiones constitucionales, legales, jurídicas, etcétera, y otra cosa es digamos, las predilecciones o las preferencias de los ciudadanos, que ahí esas han cambiado muy poco. El caso es que yo creo que a lo mejor, perdón Laura, sí, precisamente se han querido hacer unas elecciones cortas porque el enfrentamiento, bueno, no decir enfrentamiento civil, pero sí la división social es patente. Y a lo mejor un 155, Miquel Iceta lo decía en alguna entrevista, el problema no era un 155 duro o blando, sino un 155 largo o corto. A lo mejor un 155 largo que hubieran votado en mayo ya hubiera generado incluso más problemas, más conflictividad social. Yo creo que eso también está en la mesa del gobierno, Laura. No, yo simplemente lo que iba a decir es la situación de inestabilidad en que vuelve a quedar Cataluña si no son capaces de llegar a un acuerdo entre las fuerzas independentistas, tienen que estar 2 meses intentando llegar a un acuerdo. Estamos hablando de que en los últimos meses Cataluña se ha visto sometida a una situación no solamente de inestabilidad política y de ese enfrentamiento que decíamos que, bueno, quizá ya existía, pero se ha visibilizado social, sino que además todo esto ha tenido unas repercusiones económicas para esta autonomía, que desde luego, si la situación no se estabiliza pronto, va a seguir teniéndolas. De hecho, hace muy poco, hace unos días, cuando hablábamos de los datos del turismo, de las previsiones que había para este año 2018 que entra, bueno, pues parecía que crecía en todo el territorio nacional, y en el único sitio donde caían las previsiones era en Cataluña. Es decir, que este es un problema que afecta a todo lo que estemos hablando, y otros 2 meses de inestabilidad, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. De hecho, estas últimas semanas han seguido saliendo han seguido moviéndose empresas fuera de Cataluña, y yo creo que después de estos resultados se va a mantener la tónica de seguir moviendo las sedes sociales de muchas empresas, ¿no? O sea, el problema económico de lo que hablamos, que al final es una cosa que tiene repercusión, empresas que salen, gente que puede perder su puesto de trabajo. Es decir, que esta situación va mucho más allá de esto que parece tan sencillo o tan simple como independencia sí, independencia no. Es que ya estamos hablando de otras muchas cosas. Hablando de los 2 meses, perdón, recuerden que Carles Puigdemont llega a ser presidente de Cataluña precisamente porque en el tiempo de descuento y casi ya con el árbitro señalando el turno de vestuarios, se accede a un acuerdo, aquella mítica frase de Artur Mas, ¿no?, de lo que no hemos conseguido con los votos lo hemos corregido con la negociación, para que el expresidente Mas se apartase y dejase, bueno, pues a Puigdemont, un señor al que yo hasta entonces creo que ni en media España habíamos escuchado ni hablar. Sabemos que era alcalde de Girona y, en fin, No, en este caso era desconocido por los propios catalanes, no solamente fue una sorpresa, es decir, yo que sí que, permítame que sea un poco recordar la evolución, digamos, de la opinión pública catalana en relación con el proceso en sí como tal, y luego sobre su opinión sobre a favor o en contra de la independencia,
o a favor de mayor autonomía, o un modelo federal asimétrico, etc. En este caso, el problema, yo creo que es un problema de gestión desde de Madrid. Madrid no supo ver ni supo identificar. ¿Pero qué Madrid? ¿La Madrid de Zapatero o la Madrid de Rajoy? No, yo evidentemente, yo cuando digo Madrid, con Zapatero había una negociación, con Zapatero había una comunicación, había una interlocución con Cataluña. El problema es que cuando accede Mariano Rajoy, primero cuando era jefe de la oposición y posteriormente cuando accede a la Moncloa, se rompe prácticamente todos los puentes, incluso con sus antiguos socios. No olvidemos que Convergencia se aprobaban cosas en Madrid y se aprobaban cosas en Barcelona, que eran socios, es decir, que por favor, que no se olvide. Desde el punto de vista ideológico, si quitamos de en medio, si quitamos hablamos de la derecha, el tema identitario, el PP y Convergencia y Unión tendrían que ser exactamente lo mismo. Totalmente. De hecho, sin entrar en la evolución de qué pasó con UDC o qué pasó digamos, con la derecha en Cataluña, sin entrar en esos detalles, sí que es importante que el independentismo deja de ser residual en Cataluña, deja de representar en torno al 20, 23, 25%, a realmente representar la mitad de la sociedad catalana. Esa mitad existe. Esa mitad es real. ¿Cómo hay que gestionar ese conflicto? No puedes gestionarlo desde la confrontación, no puedes gestionarlo desde la división. Yo creo que ha habido un error de cálculos. Se entendía que con la aplicación del 155 se conseguiría movilizar la mayoría no independentista y la realidad independentista se vería reducida. Todo lo contrario. La manera en que se gestionó el 1 de octubre ha consolidado esta fractura social. Entonces, en el caso de por qué las elecciones se convocan antes y no después, hombre, yo creo que España en este caso también miraba hacia afuera y no podía permitir que la imagen internacional que se tenía de España, en este caso utilizada, evidentemente explotada por Puigdemont y compañía, de que había un Estado represor, de que había una vuelta al franquismo, de que había un Estado antidemocrático, etcétera, etcétera. A España le interesaba volver a la normalidad constitucional, volver a la normalidad democrática y que el Parlamento catalán deje de estar disuelto y que se constituya nuevamente y haya un gobierno. Evidentemente estoy de acuerdo en que el gobierno, evidentemente creo que ahora mismo suman 70 escaños el bloque independentista, por lo tanto... Pierden 2 con respecto a hace un par de años. Pero dudo mucho que Esquerra y Junts per Catalunya y la CUP se lo duden de ello medio segundo, es decir, no van a buscar unas segundas elecciones, van a formar gobierno, no me cabe la menor duda. Ahora la sorpresa es quién va a ser el presidente, ¿no? Yo creo que buscarán un candidato... yo no veo ninguno de los dos que se plantean. Yo sinceramente no veo ni a Puigdemont ni a Junqueras liderando el próximo gobierno. Yo creo que buscarán un candidato de consenso, un candidato que... Ese es primero mi deseo y creo que las cosas pueden ir por ahí, deberían de ir por ahí. Un candidato que sea capaz de volver, digamos, a levantar puentes de negociación con el gobierno central. Y aquí la carta o la pelota la tiene la Moncloa, porque yo temo que esta crisis política se traslade al resto del Estado, porque ahora mismo el que tiene un problema es Mariano Rajoy, el que tiene un problema es la Moncloa. En Cataluña ya se ha decidido, ya se ha votado, ya se ha posicionado. Ahora, ¿cómo vamos? El caso es que el hombre que parecía que podía ser ese puente entre el independentismo y el constitucionalismo, digamos así, que era Santi Vila, está completamente defenestrado. Santi Vila fue fulminado. Fulminado. Es decir, él mismo se ofreció, quizás salió antes de tiempo a la luz con esas intenciones y no se lo han perdonado ni sus propios compañeros de partido. No sé, a mí es que ahora mismo no se me... Porque una cosa, si me permites una aclaración, en relación con el PSC, a menudo se confunde PSC con PSOE. No, es lo mismo, es un partido asociado. Pero me refiero en el sentido de que a nivel político y a nivel social en Cataluña, la visión que se tiene del PSC de Ciudadanos no es la misma que se tiene del PSOE de Ciudadanos o que la que se tiene del PSOE en Andalucía hacia Ciudadanos. Es decir, el PSC en Cataluña ve a Ciudadanos no solamente como un rival político, sino también como una amenaza a su propia existencia. Y el electorado socialista no concibe el que Isera, por ejemplo, facilite un gobierno de arrimadas. Aparte que los números no dan, pero socialmente sería totalmente rechazado. De todas maneras, habrá que ver también, Carlos, cómo ha desgastado estos 2 meses, pues con gente en la cárcel, para decirlo de una manera muy gráfica. Aquí los líderes del proceso están presos, lo están buscando. ¿Cómo ha desgastado esto las propias relaciones internas entre partidos que parece que, pues por ejemplo, entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana no atraviesan por su mejor momento y a ver cómo va a influir esto? Claro, bueno, yo creo que va a dificultar mucho, como comentaba antes Laura, esa negociación. Tienen un grave problema, pero sigo pensando que son los que tienen el punto de partida más fácil. Yo no estoy de acuerdo contigo en el sentido de que ha sido la gestión, digamos, del gobierno central en los últimos años la que ha creado o ha aumentado ese independentismo. Creo que, pensar que Convergencia y Unión
no era un partido independentista, me parece un poco traído por los pelos. Es cierto que no han hablado de independencia de forma abierta, pero sí que han sido ellos los creadores precisamente de una situación favorable a eso. O sea, es decir, realmente ha sido la utilización que han hecho ellos de las instituciones, del sistema educativo principalmente, medios de comunicación y demás, no ha sido Esquerra Republicana, ni ha sido principalmente Convergencia y Unió la que durante mucho tiempo, durante décadas, ha manejado todos esos hilos y ha creado esa situación. Por lo tanto, no es tanto un problema de negociación con Madrid, sino creo que es un problema de las propias élites digamos, nacionalistas. Convergencia, si me permites, lo hace por necesidad. Es decir, Convergencia, cuando entra en una deriva de destapo de casos de corrupción, ella dice, la solución es la estalada. Ella dice, hombre, yo antes de ahogarme me enarbola con la bandera independentista. Porque previamente, durante décadas, había creado una situación favorable a eso. Es decir, a través de la educación, a través de los medios de comunicación, habría creado un caldo de cultivo. Se acaba dividiendo, porque la Unión Democrática se presenta con el PSC. Pero solamente en un momento determinado, solo tuvo que abrir la bandeja nada más, ¿sabes? Lo tenía ya todo perfectamente aquello que dicen en Cataluña de no sé qué y la Ramoneta. Comentarios en Facebook y Sí, recordamos a toda la gente que nos está siguiendo en directo a través de Facebook Live, que nos puede comentar. Tenemos un comentario, nos lo hace Sandra, y nos dice, lo de la CUP se explica porque en el 2015 muchos votantes de Esquerra Republicana se negaron a votar una coalición que presentaba a Mas como presidente, en este caso Junts pel Sí, y votaron a las CUP. En 2017, al presentarse RC y Junts per Catalunya por separado, estos votantes de la CUP han vuelto a votar a RC. Claro, pues por supuesto pueden hacer todo el que comente será bienvenido. Facebook, iremos Twitter, comentando. Ceuta Televisión y @Ceuta TV. Sencillito, Carlos. No. Perdón, que ya te había quedado con... No, yo creo que, si me permite, yo creo que en el caso de la CUP, yo aquí sí que comparto lo que dice Sandra, el votante de la CUP es un votante difícil de cambiar. No es un votante que se lo piensa dos veces, es un votante firme, comprometido con las CUP. Hay otro votante que se sentía más entre Esquerra y entre las CUP, que al final se acaba decantando en esta situación hacia Esquerra. Entonces, ahí sí que se ha identificado. Aparte de una cosa, el independentismo al final dice, hombre, yo no quiero ver más enfrentamiento interno. Vamos a ver si no tenemos sorpresa al final, A ver. Al 82% escrutado está la cosa, comienza a separarse Ciudadanos, 36 escaños ya, lo pierde Junts per Catalunya, que o sea, ahora mismo tendríamos 36 para Ciudadanos, 33 para Junts per Catalunya, 32 para Esquerra Republicana, los demás se mantienen tal y como habíamos ido comentando a lo largo de la noche, 18 para el PSC, que hemos empezado este programa con el PSC con 18 y con 18 sigue, 8 para Catalunya en Comú, igual al principio de esta noche, 4 para las CUP, que ya hemos visto a primera hora del escrutinio como perdía 1, al principio le daban 5, y 4 para el Partido Popular, que ha podido mantenerse ahí cuando en algún momento le daban 3. En este momento está escrutado el 82,51%, aún así la mayoría sigue siendo independentista. Sí, pero muy por los pelos, porque tendríamos 33 y 32, 65 y 4, 69. Y la mayoría absoluta está en 68. O sea, estamos caña arriba, pero caña abajo. Yo sigo pensando, seguís pensando que los comunes, yo tengo claro a dónde se van a decantar. Yo tengo claro que después Pablo Iglesias... habrá que verlo, es una incógnita. Más allá del Ebro, Pablo Iglesias tiene que meter un discurso, evidentemente. Claro, volvemos a lo que hablábamos antes. Con todos mis respetos a la gente que nos puede estar viendo en todos lugares, explicar esto en Cantabria, Mérida, La Rioja o por qué no Ceuta y Melilla puede ser un poquito complicado. Bueno, pero ten en cuenta que Podemos tiene a través de, es decir, Podemos se organiza además a través de marcas, digamos, o de marcas blancas o de marcas una especie de franquicias. Lo bueno que tiene es que, lo bueno que tiene para su propia dinámica política es que ellos pueden decir, y de hecho lo hacen, dicen una cosa en un sitio, en una zona determinada, y dicen otra totalmente distinta o muy alejada de esa en otros lugares. Por ejemplo, cuando te presentas a nivel nacional tienes que mantener un discurso. Yo creo que el discurso en este caso, en Madrid y en Barcelona, en el caso de Podemos y los comunes, es el mismo. Ellos hablan de que la solución pasa por un referéndum pactado, es decir, y los dos, tanto los comunes y tanto Podemos, han
han dicho no a la independencia, que ellos votarían que no. Entonces, yo creo que al nivel de discurso, al menos al nivel de discurso, ya lo han transmitido y están siendo coherentes consigo mismos. Otra cosa es lo que decimos antes, hombre, yo tengo una apuesta un poco alocada A ver. de que al final, si se pretende salir de esto, de investir a Domènech, presidente de la Generalitat, y abrir un gobierno un poco de, no llamarlo de concentración, pero un gobierno que salga de esta situación es que posiblemente el hombre de consenso ahora mismo claro. Sean dos en Cataluña, Iceta y Domènech. Iceta y Domènech, yo creo que tiene más puntos Domènech de acabar siendo investido. No, a mí no me extrañaría que al final, haciendo uso de una política útil, aprovechando el término útil, de que Esquerra y Puigdemont... Ten en cuenta que han perdido tres escaños. Sí, pero estos 8 escaños pueden valer más que los 11. Sí, no digo porque no valgan. Quiero decir, desde el punto de vista de la lectura de lo que sea... Es decir, ¿qué lectura va a hacer ellos de los resultados? Acabo de bendecir al PSC. He dicho que llevaban toda la noche con 18 bajado, escaños, sí. acaba de bajar un escaño, tiene 17, en este caso lo gana Junts per Catalunya. Ya está, lo he dejado bendecido, he dicho que llevaban toda la noche en 18, pues acaba de bajar. A mí me sale Ciudadanos, 36. 36 Ciudadanos, 34 Junts per Catalunya, 32 Esquerra Republicana, 17 PSC. Fíjate, otra vez, es decir, sí, 66 y 470, volvemos porque a hemos comentado, yo creo que ya prácticamente va a haber muy pocas variaciones. Lo que está haciendo es moverse escaños entre los bloques. Ahora, lo que comentaba, es decir, ahora, ¿qué lectura le van a dar los comunes a esta pérdida de esos tres escaños, ¿no? Pues no sé si van a profundizar en una postura determinada, van a mantener ese discurso un poco ambiguo, un poco extraño, bueno, en fin, de los líderes más destacados, en fin, no sé exactamente qué línea van a tomar. Yo, sinceramente, creo que no se van a decantar por la posibilidad yo creo que el electorado, por lo menos allí, a nivel regional, no entendería ningún pacto o ningún apoyo a una investidura de Arrimadas o de Iceta. Yo creo que sería absolutamente impensable. Hay que tener en cuenta que Pero claro, eso tiene una lectura a nivel nacional. Es decir, también lo que tú comentabas, también tiene que, a nivel nacional, cómo vende el hecho de que no ayude yo o creo de que sería no contradictorio. apoye. Tú no puedes recurrir al 155 al Constitucional y investir a quien ha votado a favor del 155. Es decir, yo por un lado llevo el 155 al Constitucional y pongo a Inés Arrimadas de presidente de la Generalitat. Sería totalmente contradictorio. Yo creo que en el caso hombre, también hay que recordar el conflicto interno surgido dentro de Podem, no de los comunes, con Fachin. Entonces, claro, eso también ha pesado. Y otra cosa, el voto tradicional que ahora mismo se concentra dentro de esta nueva marca que se llama Comuns es el tradicional voto de iniciativa, que es el tradicional voto del PSUC. Es decir, que es un voto también muy concentrado, muy identificado, muy ideológicamente marcado, no se suele mover mucho, siempre se han movido entre los 10, 11, 12 escaños, pero en este caso yo creo que, esta noche será una noche larga. Y yo creo que en este caso Esquerra deberá de pensar muy bien realmente qué interesa para Cataluña. Ya no solamente si realmente disponen de una responsabilidad política acorde con las exigencias de la sociedad catalana. ¿Interesa continuar con la tensión? ¿Interesa continuar con la conflictividad? ¿Interesa continuar con el status quo actual? Cataluña no puede aguantar tanto tiempo así. Y España tampoco. Es decir, también la misma lectura debería hacerse en Madrid. Es decir, tú no puedes permitir... Es que claro, no estamos hablando de La Rioja, con todo respeto a La Rioja, ni estamos hablando de Cantabria, ni estamos hablando de Asturias. A ver si vas a caer en lo que dijo Anguita, ¿no? Claro, el peso específico... No, pero el peso específico económico, evidentemente... Pero yo no estoy hablando ni del peso económico ni del peso social. Para mí eso es lo último. Yo estoy hablando del impacto político. Es decir, lo que ocurre en Cataluña a nivel político acaba impactando en el conjunto del Estado, sin excepción. Lo que está claro es que yo no me imagino ninguna televisión de Cataluña... hablando de las elecciones de Ceuta, probablemente no. Ceuta, o si estas elecciones se estuvieran produciendo en Cantabria, ahora mismo no estaríamos ninguno aquí, estaríamos hablando de otras cosas. Laura, ¿hay alguna novedad? No, seguimos al 85,78% escrutado, mismo resultado del que hablábamos hace un minutito. Esos 36 escaños para Ciudadanos, 34 para Junts per Catalunya, 32 Esquerra Republicana, 17 PSC, 8 Catalunya en Comú, 4 la CUP y 4 el Partido Popular. No hay grandes novedades. Lo que sí leía antes que hablabas de los candidatos de consenso, esta tarde mientras preparábamos el programa y justo antes del informativo, un titular que decía algo así como Miquel Iceta, el peón que quiere ser rey. Porque sí es verdad que a lo largo de esta campaña, si bien no abiertamente, hemos podido ver cómo
cómo se postulaba a lo mejor como posible presidente de la Generalitat y bueno, pues como esa persona que podía unir a los dos bloques. Lo que pasa que a mí hoy por hoy, y de verdad a la vista de los resultados, me parece que son posturas irreconciliables y además que están divididas prácticamente al 50%. Es que estamos hablando de una división muy igual, y antes podíamos hablar de, bueno, se hablaba mucho de, no, es que los no independentistas no salen a votar, pero en estas elecciones ha salido todo el mundo a votar, independentistas y no independentistas, y a la vista de los hechos se ha quedado todo absolutamente igual, no hay diferencia respecto a lo que veíamos en 2015, y salvo eso, bueno, lo que hablábamos de la CUP, que ya nos explicaba Sandra en un comentario por qué, y del Partido Popular, todos se mantienen más o menos igual. Lo que pierde el Partido Popular lo gana Ciudadanos. Es que el resultado es prácticamente el mismo. Lo que nos dice el resultado, igual que nos dice otras de 2015 prácticamente también, con muy poquitas variaciones, es que la sociedad catalana está dividida. Está dividida en dos grandes bloques que y además muy similares. Muy parejos, efectivamente. Que efectivamente eso ha ido creciendo en los últimos años, en las últimas décadas, eso es una realidad, se ha ido haciendo visible, que era un conflicto que estaba ahí, que tarde o temprano iba a emerger, porque bueno, ha sido muchas décadas de preparar esta situación, o digamos de llegar a esta situación, y tarde o temprano tenía que suceder. ¿Cómo se va a gestionar? Pues la verdad es que nos encontramos con un problema, nos vamos a encontrar con el mismo problema que teníamos hace unos meses, es decir, cómo gestionar una sociedad totalmente dividida. Y además, una cuestión importante, que lo que tú has comentado, efectivamente, lo que sucede en Cataluña no es lo mismo que sucede en otros lados, sobre todo porque ha supuesto un cambio o una forma distinta de acercarse el resto de la población, el resto de los españoles al problema catalán, ¿no? Creo que ha habido una especie de reacción bastante importante, y eso sí que ha cambiado, eso sí que ha sido un gran cambio con respecto a lo que sucedía También es antes. verdad que al final, bueno, pues cuando una cosa está a diario en los medios de comunicación, nosotros los primeros estamos sobreexpuestos a la situación catalana, mientras antes pues no era así. Sí es verdad que siempre ha sido un tema del que hemos hablado, siempre ha sido un tema importante, siempre ha sido un tema que ha tenido una repercusión en los medios, pero es verdad que en los últimos meses estamos sobreexpuestos. No hay un informativo en el que no se acabe hablando de la situación de Cataluña alrededor de todo lo que ha pasado, en estos últimos meses. Esas cosas generan reacciones, evidentemente, y bueno, pues al final hay que ver, es lo que tú decías, ¿cómo se gestiona esto? ¿Tú cómo coses ahora esta sociedad? Porque al final son compañeros de trabajo, son familias, amigos, son familias, y bueno, y que estamos hablando de todo esto un 21 de diciembre, yo no me quiero imaginar lo que serán algunas cenas de Nochebuena dentro de un par de días en algunas casas en Cataluña. Es muy complicado, es muy complicado coser una sociedad que está fracturada, como decíamos, en dos mitades muy parejas, porque es que el porcentaje de diferencia que hay entre independentistas y no independentistas es mínimo. Y ahora esto, ¿cómo se cose? ¿Cómo vuelves a la normalidad? ¿Y cómo curas? Porque a esta sociedad ahora hay que curarla. ¿Cómo vuelves a qué normalidad? Ese es el problema. Claro. Es que la situación anterior, previa, hace 6 meses, era normal. Bueno, no era normal. Claro, vamos a ver, estamos entendamos, lo que sucede es que ha dejado de hablarse, que no quiere quedar con amigos. Sí, pero lo que te quiero decir es que esa situación estaba ahí ya. Lo que sucede es que ellos han dado un paso adelante y han dicho, vamos ya hasta el final. Pero esa situación estaba ahí ya. Esa situación se vivía ahí ya. Y la población que vivía en muchas zonas, pues vivía esa situación ya de ostracismo, de una situación de tensión con personas que no eran de la misma forma de pensar. El tema de la lengua se había convertido en un instrumento, se ha convertido en el mayor instrumento de fractura de la sociedad catalana. Entonces, bueno, todo eso estaba ahí ya. O sea, es decir, volvemos a la normalidad. ¿Qué era la normalidad? La normalidad es lo que había antes de verano. Esa era la normalidad, me refiero. Bueno, Moa, ¿quiere puntualizar algo? Sí, yo quiero puntualizar muy brevemente a raíz de lo que... porque no tenemos mucho tiempo. Sí, de lo que estamos diciendo a raíz yo no creo que el problema ya estuviera ahí, insisto. La evolución que sufre digamos, el peso del independentismo en la sociedad catalana ha ido en aumento. Ha ido en aumento a raíz de la sentencia del Estatut, ha ido en aumento a raíz de otras tantísimas decisiones del Gobierno central, ha ido también en aumento a
raíz de las campañas de boicot que se han llevado a cabo a nivel nacional por partidos que no son residuales, como en este caso el Partido Popular, han ido en aumento con el artículo 155, han ido en aumento anteriormente con otras decisiones. Es decir, no hay que, y también una cosa que es importante, que sumado a todo eso, los gestos en política son importantes. Cuando te sale la vicepresidenta del gobierno y dice hemos conseguido descabezar a los líderes del procés, eso también transmite un mensaje negativo a la sociedad catalana. Y luego también una cosa que creo que que desde el análisis político es importante citar. En Cataluña había una tercera opción. Estaba esa opción que era catalanista y no independentista, que llegó a representar, por ejemplo, Pasqual Maragall. Maragall representó ese catalanismo no independentista durante una etapa de la política catalana y tuvo su peso. Tuvo su peso y su desarrollo. Sin embargo, fue, tristemente, dinamitada desde Ferraz y luego, posteriormente, cuando muere el tripartit y accede por primera vez, o vuelve, mejor dicho, Convergencia al gobierno, eso ya estaba consumado. Hay un hecho que es muy puntual, que es muy significativo, y es que cuando el Ayuntamiento de Barcelona lo pierde el PSC y pasa ni más ni menos que a manos de un tipo que se llama Xavier Trias, en un contexto que nadie comprendía, y ahí fue ya el punto de inflexión. Creo que hay algo que nos va a costar más trabajo de comprender. Ya no va a variar mucho. Estamos prácticamente en el 90%, 88,5%, creo que más o menos son los datos con los que nos vamos a despedir, pero sí que me gustaría comentar una cosa. Os habéis dado cuenta en todos estos meses que llevamos con toda esta situación, de pronto ya no hablamos de corrupción en España y no hablamos de corrupción en Cataluña. Esto ha centrado todo nuestro interés en los últimos meses. Está puesto en qué iba a pasar con el 1 de octubre, pasó el 1 de octubre, ahora estaba puesto en qué iba a pasar el 21D. El 21D ha dejado todo exactamente igual que quedó en 2015. Eso sí, yo insisto, no va a ser presidenta de la Generalitat, pero yo creo que esta noche en Cataluña hay una gran ganadora y se llama Inés Arrimadas. Es la que ha conseguido moverse. O sea, si miramos todo el conjunto de partidos, el PSC sube un escaño. 11 escaños gana Ciudadanos, 11 escaños gana Inés Arrimadas. Sí, los resultados son estupendos. Carlos. Yo solamente comentar simplemente que lo que has comentado de que el Partido Popular apoyó unas campañas para boicotear productos catalanes, eso es mentira. O sea, es mentira. No, perdona, dime dónde están las campañas del Partido Popular boicoteando, que haya gente que lo haga. Pero escucha un momento, o sea, realmente dónde están las campañas del Partido Popular. Es que no se puede decir cosas que son falsas y soltarlas allí. ¿Dónde están esas campañas? No hay ninguna campaña del Partido Popular. ¿Dónde están las campañas del Partido Popular? ¿Dónde están? Pero que es mentira. En un Twitter oficial del Partido Popular decían que en Cataluña había hispanofobia. Eso no es tampoco. ¿Eso es un boicot? ¿Es que hay hispanofobia? Eso no es un boicot, eso es alimentar la tensión. Alimentar la tensión. Mira, el boicot, por ejemplo, Esquerra Republicana sí hizo campañas de boicot y otras formaciones han hecho campañas de boicot a productos españoles. De hecho, hace poco la CUP ha sacado una. O sea que realmente eso sí es cierto. No se puede decir tan alegremente. El Partido Popular ha hecho campañas. Es que lo has dicho una campaña de boicot a los productos catalanes. Eso es mentira. La CUP delante del Partido Popular no son nadie. Es que el Partido Popular es un partido... que no son nadie. Pero escúchame. El Partido Popular no es nadie, ni la CUP tampoco. Pero estamos hablando de un académico. Perdóname una cosa, que esto es importante. Cuando hablamos del Partido Popular estamos hablando de un partido de gobierno que ha gobernado España. Y la responsabilidad política que recae sobre las espaldas del Partido Popular no es la misma que la recae sobre las CUP. Y no comparto en absoluto si las CUP haya llevado a cabo una campaña de boicot o no. Lo que sí que estoy diciendo es que el Partido Popular, con su responsabilidad de Estado y con el que todo vale para conseguir el gobierno de Madrid, ha hecho absolutamente de todo y ha jugado con algo muy peligroso, que es la estabilidad social en Cataluña. Y los resultados los tenemos hoy en día, que es una sociedad absolutamente dividida y en la que al final ha salido escaldada, porque el Partido Popular ahora mismo en Cataluña es un partido residual y eso debería de haber un debate muy profundo. Vale, del concepto del boicot hablaremos en otra ocasión. Del concepto del titular, por favor, necesariamente corto, 3-4 palabras, Carlos. No, bueno, pues nada, darle enhorabuena a Ciudadanos. Creo que ha sido unos muy buenos resultados para ellos y que creo que la situación pues que queda la misma situación que estábamos en las anteriores, previamente a las elecciones, ¿no? Laura. Nada, simplemente yo recordar los resultados que estamos dando. 36 escaños para Ciudadanos, 34 para Junts per Catalunya, 32 Esquerra Republicana, 17 el PSC, 8 Catalunya en Comú, 4 las CUP, 4 el Partido Popular, que bajo mi punto de vista, igual que decía aquí Inés Arrimadas, es la ganadora de la noche, el Partido Popular. Mañana va a tener que reflexionar y mucho sobre lo que ha pasado en Cataluña. Vamos a hacer una feliz Navidad. Ciudadanos se consolida.
Puigdemont la sorpresa, el Partido Popular desaparece y un deseo, que piensen en Cataluña y que piensen en los catalanes. Aquello de todo tiene que cambiar para que todo sea igual. Lo que no va a cambiar es que, bueno, es el agradecimiento a las personas que me han acompañado aquí esta noche, a Laura, a Carlos, a Muat y sobre todo a todos ustedes, recordarles que dentro de unos días volveremos a tener aquí una cita en Gran Vía. Sean felices. Igual.